La sangre manchaba la silla de montar bajo él mientras Benjamin Oakley cabalgaba hacia el valle. Aunque ahora solo era óxido por años de duro uso lo que marcaba el cuero, no la violencia. Había dejado atrás esos días en Texas hacía 3 meses. Fue cuando el último de su familia fue enterrado bajo el sol implacable. Y finalmente admitió que ya no quedaba nada que lo atara a ese lugar. La yegua gris que montaba, llamada Stella, descendía con cuidado por el sendero rocoso. Se dirigía hacia una delgada columna de humo que se elevaba en la distancia. El atardecer llegaba rápido, y Benjamin sabía que no debía pasar otra noche solo en estas montañas de Colorado durante abril. Las temperaturas aún podían bajar por debajo de cero después del anochecer. Tenía 26 años y se sentía el doble de viejo. El peso de la errancia se había instalado en sus huesos durante los últimos meses. Hacía que cada milla se sintiera como 10. Había hecho trabajos esporádicos de pueblo en pueblo. Nunca se quedaba el tiempo suficiente para desempacar su petate más de 1 o 2 veces. La fiebre del oro había traído a miles al territorio de Colorado. Pero Benjamin no buscaba fortuna en la tierra. Ya no estaba del todo seguro de lo que buscaba. Solo sabía que lo reconocería cuando lo encontrara. O quizás esa era solo la mentira que se contaba a sí mismo para seguir adelante. El humo se hizo más denso a medida que descendía. Pronto pudo distinguir edificios en la luz mortecina. No era exactamente un pueblo, sino una pequeña granja en un valle protegido. Las montañas formaban barreras naturales contra el viento. Una casa modesta se alzaba en el centro. Estaba construida con troncos toscamente tallados que el tiempo había vuelto de un gris plateado. Un granero se inclinaba ligeramente hacia un lado. Pudo ver cercas que delimitaban pastos donde pastaba un puñado de ganado. Las gallinas se dispersaron a su llegada. Sus graznidos indignados rompieron la pacífica quietud. Benjamin detuvo a Stella cerca de la casa y desmontó lentamente. Tenía las piernas rígidas por el largo día en la silla de montar. Antes de que pudiera saludar, la puerta principal se abrió. Un hombre apareció sosteniendo un rifle. Era mayor, quizás de unos 50 años. Tenía una espesa barba gris y ojos desconfiados que examinaban cada detalle del extraño ante él. «Buenas noches», dijo Benjamin, manteniendo las manos visibles y lejos del arma en su cadera. «Espero que pueda darme un poco de agua para mi yegua y indicarme el camino a Black Hawk. Parece que me he perdido». El hombre lo estudió por un largo momento antes de bajar ligeramente el rifle. Black Hawk está a otras 2 horas al norte, pero no llegarás antes de que anochezca. Estos senderos de montaña son peligrosos cuando no puedes ver dónde pisas. «Me las he arreglado hasta ahora», dijo Benjamin, aunque sabía que el hombre tenía razón. «Tu yegua no», respondió el hombre, señalando a Stella. «Está favoreciendo su pata delantera izquierda». Benjamin se giró para mirar y maldijo en voz baja. El hombre tenía razón. Había estado tan concentrado en simplemente avanzar que no se había dado cuenta de la ligera cojera de Stella. La culpa lo invadió. La yegua lo había llevado fielmente a través de 3 estados, y él había estado demasiado absorto en su propia miseria para prestarle la debida atención. «Déjame echarle un vistazo», dijo una voz. Benjamin se giró y vio a una joven salir del granero. Llevaba un cubo en una mano y se movía con el paso seguro de alguien que se siente completamente a gusto en su entorno. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una trenza práctica. Su vestido era de un sencillo percal, usado con botas de trabajo que habían visto días mejores, pero fueron sus ojos los que captaron su atención. Eran verdes como la hierba nueva y agudos de inteligencia mientras los evaluaba a él y a su yegua. «Teresa sabe tratar a los animales mejor que nadie que yo haya conocido», dijo el hombre mayor, con algo de la sospecha desapareciendo de su voz. «Soy Thomas Ellsworth. Esta es mi granja y esa es mi hija». «Benjamin Oakley», respondió él, tocando el ala de su sombrero en dirección a Teresa. Le agradecería cualquier ayuda. Teresa ya había dejado su cubo y pasaba las manos por la pata de Stella con suave pericia. La yegua, normalmente asustadiza con los extraños, se quedó perfectamente quieta bajo su tacto. «Es una contusión por una piedra, creo», dijo Teresa después de un momento. «No es grave, pero necesita descansar. Caminar otras 2 horas esta noche lo empeoraría mucho.
Tenemos espacio en el granero, dijo Thomas, aunque sonaba reacio. Puedes dormir allí por la noche. Por la mañana, si la yegua está mejor, puedes continuar tu camino. Se lo agradezco, dijo Benjamin sinceramente. Puedo pagar por las molestias. No aceptamos caridad, pero tampoco rechazamos a los viajeros necesitados, respondió Thomas con brusquedad. Vamos, acomodemos a tu yegua antes de que oscurezca por completo. Benjamin guió a Stella hacia el granero, muy consciente de que Teresa caminaba a su lado. Olía ajeno, a humo de leña y a algo floral que no pudo identificar. Intentó no mirarla fijamente, concentrándose en el granero mientras se acercaban. Podía estar un poco inclinado, pero era lo suficientemente robusto, con establos limpios y heno fresco apilado en la esquina. ¿Has venido de lejos?, preguntó Teresa mientras le ayudaba a quitar la silla de Stella. De Texas, originalmente, dijo Benjamin. Llevo en movimiento desde febrero, huyendo de algo o hacia algo. La pregunta fue tan directa que la miró con sorpresa. Ella le sostuvo la mirada con firmeza, sin timidez ni falsa modestia en su actitud. Le pareció refrescante después de meses de conversaciones superficiales en innumerables pueblos. Ni lo uno ni lo otro. O ambas cosas. Ya no estoy del todo seguro, admitió, sorprendiéndose a sí mismo por su honestidad. Bueno, podrás resolverlo después de una buena noche de sueño, dijo Teresa con pragmatismo. Examinó el casco de Stella más de cerca, limpiando un poco de tierra compactada y una pequeña piedra. Esto es lo que causó el problema. Manténla sin apoyar la pata mañana también, solo para estar seguros. No quiero ser una molestia más de lo necesario. Mi padre necesita ayuda para arreglar la puerta del granero, dijo Teresa, enderezándose. Las bisagras finalmente se dieron la semana pasada, y es demasiado pesada para que una persona la maneje. Si ayudas con eso mañana, estaremos en paz por 2 noches de alojamiento. Benjamin asintió lentamente. Eso parece justo. Bien, te traeré algo de cenar cuando hayamos comido. Hay una bomba de agua atrás para que te laves. Se fue antes de que él pudiera darle las gracias, moviéndose con ese mismo paso decidido de vuelta a la casa. Benjamin acomodó a Stella en el establo más cómodo. Se aseguró de que tuviera comida y agua fresca antes de explorar su alojamiento para la noche. El pajar estaría bien. Había dormido en lugares mucho peores en los últimos meses. Fiel a su palabra, Teresa apareció 1 hora más tarde. Llevaba un plato cubierto con un paño y una taza humeante. Estofado y café, anunció. No es nada elegante, pero te llenará. Huele a gloria, dijo Benjamin con sinceridad, aceptando el plato. Su estómago le recordó ruidosamente que solo había comido cecina y galleta dura en todo el día. El estofado era abundante en carne y verduras. Estaba sazonado con hierbas que lo hacían infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera comido en semanas. Teresa se sentó en un fardo de heno, aparentemente sin prisa por irse. ¿Y bien, qué hacías en Texas? Ganadería, principalmente. Mi padre tenía un rancho cerca de San Antonio. No era enorme, pero suficiente para mantener ocupados a 3 hijos. Él murió hace 2 años. Mi hermano mayor enfermó el año pasado. Neumonía. Mi hermano menor se cayó de un caballo en enero y se rompió el cuello. Las palabras salieron planas, vacías de emoción por tantas repeticiones. Vendí lo que quedaba y empecé a cabalgar. Lo siento, dijo Teresa en voz baja, y él pudo oír una simpatía genuina en su voz. Es una gran pérdida que sobrellevar. ¿Y tú?, preguntó Benjamin, ansioso por desviar la conversación de sí mismo. Nací aquí, originalmente de Missouri, pero no lo recuerdo mucho. Vinimos al oeste cuando tenía 6 años, en el 63. Mi madre quería aventura y mi padre quería tierras. Primero probamos con la minería cerca de Central City, pero mi padre nunca iba a hacerse rico. Este valle, sin embargo, era perfecto para la agricultura. Llevamos aquí 12 años. Tu madre murió hace 5 años. Fiebre. La voz de Teresa era pragmática, pero él pudo ver la sombra que cruzó su rostro. Desde entonces solo hemos estado mi padre y yo, administrando el lugar. Nos va bastante bien. El ganado nos da dinero,
y vendemos huevos y verduras a los mineros cuando podemos. Es mucho trabajo para 2 personas. Nos las arreglamos. Mi padre es fuerte y yo no le temo al trabajo duro. Se puso de pie, sacudiendo el heno de su falda. Deberías descansar un poco. La mañana llega temprano en una granja. Gracias por la comida y por ayudar con Stella. Los animales merecen amabilidad, dijo Teresa simplemente. Duerme bien, Benjamin Oakley. La vio desaparecer en la creciente oscuridad. Su lámpara se balanceaba como una luciérnaga mientras cruzaba hacia la casa. Luego terminó su cena lentamente, saboreando cada bocado. Intentó no pensar en cómo la primera conversación real que había disfrutado en meses había sido con una mujer a la que dejaría atrás en 1 o 2 días. El sueño llegó más fácil que en semanas, probablemente porque el pajar era genuinamente cómodo y él estaba agotado hasta los huesos. Despertó con la luz gris del amanecer filtrándose por las rendijas de las paredes del granero y el sonido de alguien moviéndose abajo. Al sentarse, pudo ver a Teresa ordeñando una vaca, con la mejilla presionada contra el flanco del animal mientras sus manos trabajaban con un ritmo practicado. «Buenos días», llamó desde arriba, pasándose los dedos por el pelo en un intento inútil de parecer presentable. «Buenos días, hay café en la casa si quieres. Mi padre ya está trabajando en la cerca sur». Benjamin bajó y revisó a Stella primero. La yegua parecía de mejor humor, aunque el casco todavía estaba sensible cuando lo examinó. Teresa había tenido razón sobre la necesidad de un día extra de descanso. Se dirigió a la casa donde Thomas, en efecto, no estaba, pero una cafetera se calentaba en la estufa. Se sirvió una taza y estaba de pie en el porche bebiéndola cuando Thomas apareció desde la dirección de los pastos. «¿Tu yegua?», preguntó Thomas, sin preámbulos. «Mejor, pero todavía necesita descanso». «Lo supuse. Teresa dijo que aceptaste ayudar con la puerta del granero. Encantado de hacerlo». Trabajaron durante la mañana, quitando las bisagras rotas y colocando las nuevas que Thomas había encargado a Black Hawk hacía semanas. La puerta era, en efecto, demasiado pesada para que un solo hombre la manejara, pero entre los dos progresaron de manera constante. Thomas no era muy conversador, pero trabajaba duro y sabía lo que hacía. Benjamin se encontró cayendo en el ritmo familiar del trabajo físico, el tipo de trabajo donde tu cuerpo recordaba qué hacer y tu mente podía divagar. Era un trabajo bueno y honesto, del tipo que te dejaba cansado pero satisfecho al final del día. El tipo de trabajo que había hecho desde niño, antes de que todo se desmoronara. Teresa les trajo el almuerzo alrededor del mediodía. Pollo frío y pan fresco con mantequilla. Comieron a la sombra del granero, y Benjamin se encontró observándola mientras ella informaba a su padre sobre el trabajo de la mañana. Había recogido 2 docenas de huevos, encontrado un punto débil en la cerca norte que necesitaría atención, y tratado a una vaca con una infección menor. Hablaba con confianza y competencia, y Thomas escuchaba con respeto. Era claramente una asociación nacida de la necesidad, pero fortalecida por la capacidad mutua. «Tienes un buen montaje aquí», comentó Benjamin. «Debe ser satisfactorio construir algo que dure. Lo es cuando el clima coopera, el ganado se mantiene sano y los mineros todavía tienen dinero para comprar lo que vendemos», dijo Thomas secamente. «La agricultura es un juego de azar, solo que con probabilidades más largas que las cartas. Pero sigues haciéndolo porque, ¿qué más hay? Soy demasiado viejo para empezar de nuevo en otro lugar, y esta tierra es nuestra. Nadie puede quitárnosla». Thomas lo miró con una mirada calculadora. «¿Qué piensas hacer cuando llegues a Black Hawk?» «Seguir vagando. Espero encontrar trabajo. Quizás ahorrar lo suficiente para averiguar qué viene después. Black Hawk es principalmente minería. ¿Tienes experiencia en eso?» «No, pero puedo aprender. La minería te matará más rápido que la ganadería», intervino Teresa en voz baja. «Derrumbes, aire viciado, accidentes con dinamita. El cementerio de allí está lleno de jóvenes que pensaron que podían manejarlo. No hay muchas otras opciones para alguien que está de paso», respondió Benjamin. «Siempre hay opciones», dijo ella, pero no dio más detalles. Terminaron la puerta del granero a media tarde y se balanceaba suavemente sobre sus nuevas bisagras.
Thomas la probó varias veces, asintiendo con aprobación. Buen trabajo. Has hecho esto antes. Crecí arreglando cosas. Los ranchos siempre necesitan reparaciones. Cierto. Thomas miró al sol, calculando el tiempo que quedaba en el día. La cerca que Teresa mencionó necesita atención antes de que empeore. ¿Te interesa ganar otra noche de alojamiento? Benjamin sabía que debía seguir adelante. Cada día que se quedaba era un día más cerca de establecerse, de echar raíces de nuevo, de arriesgarse al tipo de pérdida que lo había alejado de Texas en primer lugar. Pero a Stella le vendría bien el descanso extra, y el trabajo se sentía bien, y no estaba del todo listo para irse todavía. Podría hacer eso, aceptó. Thomas casi sonrió. Vamos entonces, te mostraré dónde. La reparación de la cerca les llevó el resto de la tarde y requirió reemplazar varios postes podridos. Fue un trabajo más duro que el de la puerta. Implicaba cavar, acarrear y mediciones precisas para asegurarse de que todo estuviera nivelado y seguro. A Benjamin le dolían los hombros cuando terminaron, pero era un buen dolor, del que proviene del logro en lugar de la errancia sin rumbo. Esa noche cenaron en la casa, con Benjamin invitado a sentarse en la mesa de verdad en lugar de comer solo en el granero. Teresa había cocinado venado con patatas y zanahorias, y había pastel de postre hecho con manzanas en conserva. La conversación fue escasa pero cómoda, principalmente sobre la granja y qué trabajo había que hacer a continuación. Se acerca una tormenta, comentó Thomas, mirando hacia el cielo del oeste a través de la ventana. Se puede ver cómo se está formando sobre los picos. Debería llegar mañana por la tarde. Las tormentas de primavera en las montañas son impredecibles, añadió Teresa. Podría ser lluvia, podría ser nieve. De cualquier manera, viajar no sería prudente. No quiero abusar de su hospitalidad, dijo Benjamin. Te estás ganando el sustento, respondió Thomas, y honestamente, tener otro par de manos es útil. Si quieres quedarte unos días más, ayúdanos a ponernos al día con algunos proyectos. Te pagaré un salario justo por un día de trabajo. Benjamin miró entre padre e hija, viendo la misma evaluación práctica en ambos rostros. Esto no era caridad, era un acuerdo comercial que beneficiaba a todos los involucrados. ¿Qué tipo de proyectos? El gallinero necesita una ampliación. La puerta del sótano de raíces se está pudriendo. La mitad de las herramientas del granero necesitan ser afiladas. La lista continúa. Thomas se reclinó en su silla. No me estoy haciendo más joven, y Teresa no puede hacerlo todo sola. Nos vendría bien la ayuda, al menos hasta que se resuelvan las cosas importantes. Tenía sentido, era práctico y lógico, y Benjamin podía ahorrar dinero mientras decidía su próximo movimiento. Eso fue lo que se dijo a sí mismo mientras aceptaba quedarse una semana, quizás dos. La verdad era más complicada y tenía ojos verdes y se movía por el mundo con un propósito, como si supiera exactamente a dónde pertenecía. La tormenta llegó como se predijo la tarde siguiente, avanzando con una velocidad dramática y trayendo una lluvia intensa que tamborileaba en el techo del granero como 1000 dedos impacientes. Benjamin estaba dentro afilando herramientas cuando Teresa entró por la puerta. Llevaba el chal sobre la cabeza, pero aún así estaba empapada. Las gallinas se dispersaron cuando empezaron los truenos, dijo sin aliento. Necesito ayuda para encontrarlas antes de que lo hagan los depredadores. Pasaron una hora bajo la lluvia buscando gallinas asustadas y llevándolas de vuelta al gallinero. Benjamin nunca había considerado que las gallinas fueran animales particularmente inteligentes, pero su talento para esconderse en los lugares más inconvenientes era impresionante. Terminó trepando a un árbol para recuperar un ave especialmente terca, recibiendo picotazos por sus problemas mientras Teresa se reía desde abajo. «No eres tan rudo ahora, ¿verdad, vaquero?», le gritó. «Este pájaro está poseído», gritó él de vuelta, finalmente agarrando a la criatura que graznaba. «Juro que está disfrutando esto». Para cuando aseguraron a la última gallina, ambos estaban empapados y temblando. Thomas los miró desde el porche y negó con la cabeza. «Séquense antes de que ambos se resfríen. Teresa, busca a Benjamin algo de mi ropa vieja. No tiene sentido que use cosas mojadas».
Dentro, Teresa desapareció y regresó con una camisa y pantalones gastados pero limpios. Puede que te queden un poco cortos, pero están secos. Puedes cambiarte en la habitación de invitados. La habitación de invitados era pequeña pero ordenada, con una cama estrecha y una cómoda sencilla. Benjamin se cambió rápidamente, agradecido de quitarse la ropa empapada. La ropa prestada era, en efecto, un poco corta en brazos y piernas, pero era cálida. Cuando salió, Teresa también se había cambiado y se estaba trenzando el pelo mojado junto al fuego. Gracias, dijo él, por la ropa y el entretenimiento. ¿Entretenimiento? Verte pelear con una gallina. Estoy segura de que fue lo más divertido que has tenido en toda la semana. Ella sonrió, y eso transformó todo su rostro, haciéndola parecer más joven y despreocupada de lo que la había visto antes. Fue bastante divertido. Deberías haber visto tu cara cuando te picó la mano. Ese pájaro te sacó sangre. Sobrevivirás. Thomas tenía sopa caliente lista, y comieron mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. La temperatura había bajado, y Benjamin podía ver aguanieve ocasional mezclándose con la lluvia. Estaba profundamente agradecido de no estar en el camino con este tiempo. Esto probablemente durará hasta mañana, observó Thomas. Las tormentas de primavera siempre lo hacen. Estaremos atrapados dentro en su mayor parte. Buen momento para revisar las cosas de mamá en el ático, dijo Teresa en voz baja. Hemos estado posponiendo eso durante años. La expresión de Thomas se cerró. Eso puede esperar. Ha esperado 5 años. Los ratones están entrando en los baúles y todo se está volviendo mohoso. Deberíamos al menos clasificar y salvar lo que se pueda salvar. Padre e hija se miraron a través de la mesa. Una conversación silenciosa pasó entre ellos que Benjamin no pudo seguir. Finalmente Thomas suspiró. Bien, mañana si el tiempo nos mantiene adentro, pero no prometo cuánto podré soportar. Lo sé, padre. La mañana siguiente amaneció gris y fría, con una lluvia constante todavía cayendo y una niebla espesa en el valle. Después de terminar las tareas esenciales, Teresa llevó a Benjamin al ático mientras Thomas se hacía el esquivo en el granero, claramente no listo para enfrentar los recuerdos que esperaban arriba. El ático era estrecho y polvoriento, lleno de cajas, baúles y años de posesiones acumuladas. Teresa abrió el primer baúl con manos cuidadosas, revelando capas de ropa envueltas en papel descolorido. Mamá era muy particular con sus cosas, dijo en voz baja, sacando un vestido de lana azul oscuro. Decía que solo porque viviéramos en una granja no significaba que tuviéramos que vestirnos como mendigos. Suena a que tenía opiniones firmes sobre todo. Era de una buena familia en San Luis, educada y culta. Todos pensaron que estaba loca por casarse con un minero y mudarse al oeste, pero nunca se arrepintió. Dijo que la aventura valía más que la comodidad. Benjamin ayudó a clasificar los baúles, separando los artículos que se podían salvar de los que estaban demasiado dañados por el tiempo y los ratones. Teresa hablaba mientras trabajaban, compartiendo historias sobre su madre que pintaban un cuadro de una mujer vibrante y decidida que había abordado la vida en la frontera con entusiasmo y gracia. Me enseñó a leer con sus propios libros, dijo Teresa, doblando con cuidado un chal que había sobrevivido intacto. Poesía, novelas e historia. Papá pensaba que era poco práctico, pero mamá insistió. Dijo que la educación era lo único que nadie podría quitarte jamás. Tenía razón en eso. Leo cuando tengo la oportunidad. Teníamos algunos libros en casa. De joven me gustaban las historias de aventuras. Tenemos una pequeña biblioteca abajo. Eres bienvenido a tomar prestado lo que quieras mientras estés aquí. Trabajaron durante la mañana, y Benjamin se encontró disfrutando de la tranquila intimidad de la tarea. El dolor de Teresa por su madre todavía estaba presente, pero suavizado por el tiempo, y claramente atesoraba estos recordatorios de la mujer que la había formado. Él también contó historias sobre su propia madre, que había muerto cuando él era joven, y la brusca practicidad de su padre, que había ocultado un profundo pozo de afecto. Para el almuerzo, habían clasificado la mayoría de los baúles y tenían varios bultos apartados para guardar.
Thomas apareció mientras bajaban las cosas del ático, y sus ojos se detuvieron en el vestido de lana azul que colgaba del brazo de Teresa. «Tu madre usaba eso para ir a la iglesia los domingos», dijo en voz baja. Parecía una reina. «Voy a arreglarlo para que me quede bien», dijo Teresa. «Si te parece bien, ella lo habría querido. No desperdiciar es no carecer». La tormenta continuó durante la tarde y hasta la noche, pero la atmósfera en la casa había cambiado de alguna manera. Revisar los recuerdos había sido doloroso pero catártico, e incluso Thomas parecía más ligero en la cena. Jugaron a las cartas después de comer, un juego simple que Benjamin no había jugado desde que su hermano estaba vivo. Perdió constantemente, pero no importaba. El calor del fuego, el sonido de la lluvia en el techo y la compañía fácil hicieron que se sintiera más contento de lo que había estado en mucho tiempo. Estaba en problemas y lo sabía. Se suponía que esto no debía suceder. Se suponía que debía mantenerse distante, seguir moviéndose, nunca permitirse preocuparse demasiado por ningún lugar o persona. Pero la risa de Teresa cuando contó mal sus cartas, el respeto a regañadientes de Thomas cuando Benjamin demostró que realmente podía manejar el trabajo de la granja, y el sentido de propósito que provenía de construir, arreglar y mantener algo real, todo eso se estaba filtrando más allá de los muros que había construido a su alrededor. La tormenta amainó durante la noche, y Benjamin se despertó con cielos despejados y pájaros cantando sus canciones matutinas. Se quedó en el pajar viendo la luz del amanecer pintar las vigas de oro e intentó recordar por qué había estado tan decidido a seguir moviéndose. ¿Hacia qué se estaba moviendo exactamente? ¿Y de qué estaba huyendo realmente, excepto del miedo a perder algo precioso de nuevo? Quizás esa ya no era una razón suficientemente buena. Encontró a Teresa ya trabajando, limpiando los establos con movimientos eficientes. «Buenos días», lo saludó. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en meses», admitió. «La tormenta nos dio tiempo extra para descansar. Padre quiere revisar los pastos hoy, asegurarse de que la lluvia no causó ningún deslave. Pensé que trabajaría en la ampliación del gallinero como mencionó. ¿Te interesa ayudar?» «Suena bien». Pasaron el día construyendo una extensión al gallinero existente, midiendo, cerrando y clavando tablas en su lugar. Teresa era hábil con las herramientas, sus manos firmes y seguras mientras trabajaba. Benjamin se encontró observándola más de lo estrictamente necesario, notando la forma en que se mordía el labio inferior al concentrarse, cómo se apartaba el pelo de la cara con el antebrazo, la silenciosa satisfacción en su expresión cuando una pieza encajaba perfectamente. «Estás mirando fijamente», dijo ella sin levantar la vista. «Lo siento, solo estaba pensando que eres buena en esto. He tenido mucha práctica. Cuando solo tienes 2 personas para manejar todo, aprendes a hacer de todo. ¿Alguna vez has querido algo diferente? ¿Una vida que no sea tanto trabajo?» Teresa hizo una pausa, con el martillo en la mano, y consideró la pregunta seriamente. «A veces me pregunto cómo sería vivir en un pueblo de verdad, tener vecinos cerca, tiendas y reuniones sociales. Pero luego miro a mi alrededor lo que hemos construido aquí y no puedo imaginarme dejándolo. Este es mi hogar. Esto es nuestro. Eso importa más que las comodidades. Incluso si significa estar sola. No estoy sola. Tengo a mi padre, a los animales y al trabajo. Eso es suficiente», se encontró con sus ojos directamente. «¿Y tú? ¿Estás solo, Benjamin Oakley?» La pregunta le golpeó más fuerte de lo que esperaba. «Sí», dijo honestamente. «He estado solo desde que murió mi familia, quizás incluso antes. Pensé que mudarme ayudaría, pero solo significó estar solo en diferentes lugares. Entonces, ¿por qué seguir moviéndote? Porque quedarse duele más. Porque si no me permito preocuparme por nada, no puedo perderlo. Eso no es vivir. Eso es solo sobrevivir. Quizás eso es todo de lo que soy capaz en este momento». Teresa dejó el martillo y se sacudió el serrín de las manos. «No creo eso. Te he observado esta última semana. Te preocupas por hacer un buen trabajo. Te preocupas por tu yegua. Te preocupas por la gente, incluso cuando intentas fingir que no. Solo tienes miedo. ¿Está tan mal? No.
Pero es triste, y creo que estás cansado de estar triste. Recogió su martillo y volvió al trabajo, dejando a Benjamin procesar sus palabras. Tenía razón, por supuesto. Estaba cansado de estar triste, cansado de vagar, cansado de mantenerse alejado del mundo. La pregunta era si era lo suficientemente valiente como para hacer algo al respecto. Terminaron la ampliación del gallinero a última hora de la tarde y Thomas regresó para inspeccionar su trabajo con aprobación. Buen trabajo. Esas gallinas estarán más contentas con más espacio y podremos aumentar nuestra bandada en primavera. Las gallinas felices ponen mejores huevos. O eso he oído, dijo Benjamin. Esa es la teoría. Tienes un don para este tipo de trabajo. ¿Alguna vez has considerado establecerte en la agricultura? En realidad no. Crecí en la ganadería, pero eso es diferente de la agricultura de cultivos. No tan diferente como podrías pensar. Ambos requieren entender la tierra, entender a los animales, estar dispuesto a trabajar duro por recompensas inciertas. Tienes el temperamento para ello. Era un gran elogio viniendo de Thomas, y Benjamin se sintió absurdamente complacido. Gracias, solo digo la verdad. Has sido de gran ayuda esta semana. Espero que consideres quedarte un tiempo más, al menos hasta que nos pongamos al día con los proyectos principales. Lo pensaré. Pero ya había tomado una decisión. Se quedaba, al menos por ahora. Black Hawk y cualquier oportunidad que pudiera ofrecer podían esperar. Este lugar, este trabajo, estas personas, se sentían correctos de una manera que nada se había sentido correcto en mucho tiempo. Esa noche, después de la cena, Teresa lo invitó a caminar hasta el arroyo que corría a lo largo del borde este de la propiedad. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y púrpura profundo. El aire era fresco y limpio, lavado por la tormenta. Este es mi lugar favorito, dijo Teresa, sentándose en una roca plana cerca de la orilla del agua. Vengo aquí cuando necesito pensar, o cuando el trabajo se siente abrumador, o simplemente para recordar cómo es la belleza. Benjamin se sentó a su lado, cuidando de mantener una distancia respetuosa. Es hermoso, pacífico. ¿Tienes un lugar como este? Un lugar que se sienta como tuyo. Solía tenerlo. Había una colina en nuestro rancho desde donde se podía ver por millas. Subía allí cuando era más joven, imaginando lo que había más allá del horizonte. Sonrió al recordar. Resulta que lo que había más allá era principalmente más de lo mismo, solo que en diferentes arreglos. Quizás estabas mirando en la dirección equivocada. Quizás estaba buscando lo incorrecto. Se sentaron en un silencio cómodo, viendo el agua fluir y escuchando los sonidos vespertinos de los pájaros acomodándose para la noche. Benjamin era intensamente consciente de Teresa a su lado. La pequeña distancia entre ellos se sentía a la vez significativa y fácil de salvar. Quería decir algo profundo, algo que explicara el enredo de sentimientos que se desarrollaba en su pecho, pero las palabras parecían inadecuadas. Me alegro de que te detuvieras aquí, dijo Teresa, en voz baja. Incluso si fue solo porque tu yegua necesitaba descanso. Estos últimos días han sido buenos. Es agradable tener a alguien nuevo con quien hablar, alguien que entiende la pérdida, el trabajo duro y lo que es sentirse a la deriva. Yo también me alegro. Este lugar, esta vida que tú y tu padre han construido, es especial. Tú eres especial. Ella se giró para mirarlo, sus ojos verdes serios en la luz mortecina. ¿Qué estás buscando realmente, Benjamin? ¿Qué te haría dejar de correr? No estoy seguro de haberlo sabido hasta esta semana, pero creo que es esto. Un lugar que se sienta como un hogar. Un trabajo que importa. Gente que importa. Dudó, luego añadió en voz baja. Alguien a quien importarle. Aquí importas. Padre te respeta, lo cual no es algo que él dé fácilmente. La granja está mejor contigo ayudando. ¿Y yo? Se interrumpió mirando de nuevo al agua. Disfruto de tu compañía más de lo que probablemente debería para alguien que solo está de paso. ¿Y si no estuviera solo de paso? ¿Estás preguntando si puedes quedarte más tiempo? Estoy preguntando si quieres que me quede.
Teresa guardó silencio por un largo momento, y el corazón de Benjamin martilleaba en su pecho, esperando su respuesta. Luego sonrió, suave y genuina. Sí, quiero que te quedes, por todo el tiempo que quieras estar aquí. Eso podría ser un buen rato. Bien. Caminaron de regreso a la granja mientras caía la oscuridad total, y Benjamin sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. Estaba eligiendo quedarse, eligiendo dejar de correr, eligiendo permitirse preocuparse por este lugar y estas personas. Era aterrador y emocionante en igual medida. Las semanas siguientes cayeron en un ritmo cómodo. Benjamin asumió más responsabilidades en la granja, demostrando ser capaz tanto con los animales como con el trabajo de mantenimiento. Thomas le enseñó sobre la rotación de cultivos y el manejo del suelo, compartiendo conocimientos ganados a través de años de prueba y error. Teresa le mostró las sutilezas del ganado, cómo leer sus estados de ánimo y detectar problemas antes de que se volvieran serios. Trabajaban largas jornadas, pero el trabajo se sentía con un propósito de una manera que Benjamin había olvidado que era posible. Estaba construyendo algo, manteniendo algo, siendo parte de algo más grande que él mismo. Y cada tarde, cuando el trabajo terminaba, encontraba razones para pasar tiempo con Teresa. Caminaban al arroyo a menudo, o se sentaban en el porche después de la cena, o leían juntos en la pequeña sala mientras Thomas dormitaba junto al fuego. La conversación fluía fácilmente entre ellos. Teresa era muy leída a pesar de su crianza aislada, curiosa sobre el mundo más allá de su valle, pero contenta con su lugar en él. Benjamin se encontró contándole cosas que nunca había compartido con nadie, sobre sus miedos y arrepentimientos, sobre la culpa que llevaba por sobrevivir cuando sus hermanos no lo hicieron, sobre el vacío que lo había alejado de todo lo familiar. No puedes culparte por vivir, dijo Teresa una noche mientras estaban sentados junto al arroyo. Tus hermanos no querrían eso, lo sé, pero saber algo y sentirlo son cosas diferentes. Entonces quizás necesites hacer las paces con ello. Honra su memoria viviendo de verdad, no solo existiendo. ¿Es eso lo que estoy haciendo ahora? ¿Viviendo? Creo que estás empezando a hacerlo. Sonríes más que cuando llegaste. Pareces más ligero, como si un peso se estuviera levantando. Tenía razón. La constante niebla gris que lo había rodeado durante meses comenzaba a disiparse. Se despertaba cada mañana con un propósito en lugar de pavor. Esperaba con ansias el trabajo del día, las conversaciones durante las comidas, los momentos robados a solas con Teresa, donde podían hablar de todo y de nada. Se estaba enamorando de ella. La revelación se fue insinuando gradualmente, y luego lo golpeó de repente una tarde a principios de mayo. Estaban plantando verduras en el huerto de la cocina, trabajando codo con codo bajo el cálido sol. Teresa tarareaba mientras trabajaba, una melodía que él no reconoció, y tenía una mancha de tierra en la mejilla. Ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola. Y en lugar de llamarle la atención, simplemente sonrió y volvió a plantar. Esa sonrisa lo desarmó por completo. Estaba enamorado de su fuerza y competencia, de su mente rápida y su ingenio aún más rápido, de su amabilidad con los animales y de su devoción a su padre. Amaba cómo se veía por la mañana con el pelo aún suelto y cómo sonaba cuando se reía de algo inesperado. Amaba que ella lo viera claramente, con todos sus defectos y miedos, y pareciera que le gustaba de todos modos. La pregunta era qué hacer al respecto. Thomas claramente había notado que algo se desarrollaba entre ellos. Benjamin lo sorprendía mirándolos a veces con una expresión inescrutable. No se había opuesto a que Benjamin pasara tiempo con Teresa, pero tampoco lo había alentado exactamente. Benjamin no podía culparlo por ser protector. Teresa era su única hija, su compañera en la gestión de la granja, y probablemente la persona más importante en su mundo. ¿Por qué confiaría en un vagabundo que había aparecido de la nada? Benjamin decidió que necesitaba tener una conversación directa. Encontró a Thomas una mañana trabajando en la reparación de la cerca del corral y se ofreció a ayudar. Trabajaron en silencio por un rato antes de que Benjamin reuniera su coraje. Quiero hablar contigo sobre Teresa, dijo. Thomas no levantó la vista del poste que estaba colocando.
Me imaginaba que eso vendría. Me importa mucho y creo que yo también le importo a ella, aunque no hemos hablado de ello directamente. No soy ciego, he visto cómo se miran. Quiero cortejarla formalmente, con tu permiso. Sé que no soy un gran prospecto en este momento. No tengo tierras ni ahorros, ni mucho que ofrecer más allá de trabajo duro e intenciones honestas. Pero te prometo que la trataría con respeto y haría todo lo que estuviera en mi poder para hacerla feliz. Thomas terminó de apisonar la tierra alrededor del poste antes de enderezarse y fijar en Benjamin una mirada calculadora. ¿Cuáles son tus intenciones exactamente? ¿Piensas quedarte o esto es solo una diversión agradable antes de seguir tu camino? Quiero quedarme. Quiero construir una vida aquí, si me aceptan. Sé que esta es tu granja y no estoy pidiendo tomar nada de ti. Pero si hay una manera en que pueda ganarme mi lugar aquí, convertirme en un verdadero socio en esta operación, trabajaría hasta los huesos para demostrar que soy digno. Esto no se trata de ser digno. Mi hija no es un premio que se gana. Se trata de lo que es mejor para ella, lo que la hará feliz y segura. Entiendo eso y sé que ella es feliz aquí haciendo este trabajo, construyendo esta vida contigo. No estoy tratando de alejarla de nada de eso. Quiero ser parte de ello. Thomas guardó silencio por un largo momento, mirando las montañas en la distancia. Su madre y yo nos conocimos cuando ella tenía 20 años y yo 22. Yo trabajaba en una mina y no tenía nada a mi nombre más que deudas y sueños. Ella era de una familia adinerada, educada y refinada, y yo no tenía derecho a cortejarla. Pero ella vio algo en mí por lo que valía la pena arriesgarse, y pasé cada día después de eso tratando de demostrar que tenía razón. ¿Lo hiciste? Eso espero. Tuvimos 18 buenos años antes de que la fiebre se la llevara. 18 años de trabajo duro y tiempos más duros, pero construimos algo juntos. Esta granja, nuestra hija, una asociación que significaba algo. Eso es lo que Teresa merece. Alguien que construya con ella, no que solo tome de ella. Eso es lo que quiero darle. No busco lo fácil, busco significado. Un hogar. He encontrado ambos aquí. Thomas asintió lentamente. De acuerdo entonces. Tienes mi permiso para cortejarla formalmente, pero entiende esto. Si la lastimas, si decides que esta vida no es para ti después de todo y te vas, me responderás a mí. Claro, completamente, claro. Gracias. Se dieron la mano y Benjamin sintió una oleada de alivio y nerviosa anticipación. Había superado el primer obstáculo. Ahora necesitaba hablar realmente con Teresa sobre sus sentimientos y esperar que ella sintiera lo mismo. Encontró su oportunidad esa noche. Después de la cena, le preguntó si quería caminar con él, y ella aceptó fácilmente. Se dirigieron hacia el arroyo, siguiendo el camino familiar en el crepúsculo. Hablé con tu padre hoy, comenzó Benjamin una vez que estuvieron fuera del alcance del oído de la casa. Lo oí, parecía inusualmente pensativo en la cena. Le pedí su permiso para cortejarte formalmente. Teresa dejó de caminar y se giró para mirarlo, su expresión ilegible. ¿Lo hiciste? Lo hice, y él estuvo de acuerdo, aunque dejó claro que me despellejaría si te lastimaba. Eso suena como mi padre. Se quedó en silencio por un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Por qué le pediste permiso? Porque me importas. Porque estas últimas semanas han sido las mejores que he tenido en años. Porque cuando pienso en el futuro ahora, lo veo aquí, contigo, construyendo algo que importa. Tomó aliento y se obligó a ser completamente honesto. Estoy enamorado de ti, Teresa. No lo estaba buscando, no lo esperaba, pero ahí está. Me has dado algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza, una razón para echar raíces, una razón para creer en el mañana. Los ojos de Teresa se habían iluminado con lágrimas contenidas. Yo también te amo. He estado tratando de no hacerlo, tratando de protegerme en caso de que decidieras irte, pero no puedo evitarlo. Eres amable y trabajador, y entiendes lo que significa perder cosas que importan. Me ves, realmente me ves, no solo como la hija del granjero o un par de manos extra. Me haces sentir que importo. Importas.
Me importas más que nada. Él tomó su mano, y ella entrelazó sus dedos con los de él. Se quedaron allí, junto al arroyo, en la luz mortecina, tomados de la mano y sonriéndose como tontos, y Benjamin sintió que su corazón se asentaba de una manera que no lo había hecho desde antes de que su familia muriera. ¿Así que ahora estamos cortejando?, preguntó Teresa con una pequeña risa. Si estás de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo, aunque mi padre probablemente insistirá en la propiedad, los chaperones y todo el comportamiento adecuado. No esperaba menos. Caminaron de regreso a la granja de la mano, y cuando Thomas los vio, solo asintió una vez y volvió a tallar en el porche. Permiso concedido, relación reconocida, y Benjamin estaba cortejando oficialmente a la mujer que amaba. Los meses siguientes fueron quizás los más felices de la vida de Benjamin. Él y Teresa pasaron cada momento posible juntos, hablando y trabajando, y aprendiendo los hábitos y preferencias del otro. Thomas, fiel a la predicción, mantuvo una supervisión apropiada, pero también les dio espacio para construir su relación. Más importante aún, comenzó a incluir activamente a Benjamin en la planificación a largo plazo de la granja, discutiendo proyectos que llevarían años completar y mencionando casualmente futuros que claramente incluían a Benjamin como un elemento permanente. Benjamin escribió a amigos en Texas diciéndoles que había encontrado un lugar para establecerse. Algunos respondieron expresando sorpresa pero felicidad por él. Otros nunca respondieron y se dio cuenta de que esas amistades habían sido más situacionales que sustanciales. No importaba. Su vida estaba aquí ahora, con nuevas posibilidades desplegándose cada día. En junio, Benjamin usó sus salarios ahorrados para comprar un anillo a un mercader ambulante que pasaba vendiendo diversos productos. Era de plata simple, con una pequeña piedra azul. Nada lujoso, pero pensó que se adaptaría a la naturaleza práctica de Teresa. Lo llevó consigo durante una semana, esperando el momento adecuado para proponer matrimonio. Ese momento llegó en una cálida tarde a finales de junio. Habían terminado de trabajar temprano y decidieron cabalgar hasta un prado alto que Thomas había mencionado, donde las flores silvestres crecían en abundancia en verano. Benjamin tomó prestado uno de los caballos de la granja y cabalgaron juntos a través de la luz dorada de la tarde. El prado era todo lo que Thomas había prometido, un derroche de color que se extendía por suaves laderas. Desmontaron y caminaron entre las flores, y Teresa recogió un puñado de las flores más brillantes con evidente deleite. Podría quedarme aquí para siempre, dijo, girando en círculo con los brazos extendidos. Es perfecto. Lo es, asintió Benjamin, aunque la estaba mirando a ella en lugar del paisaje. Teresa, necesito preguntarte algo. Ella se giró para mirarlo, y algo en su expresión la hizo quedarse quieta. De acuerdo. Sé que solo nos conocemos desde hace unos meses, y quizás esto es demasiado pronto, pero nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Sacó el anillo y lo sostuvo, su mano temblando solo ligeramente. Te amo. Amo tu fuerza e inteligencia, y la forma en que enfrentas cada desafío de frente. Amo construir esta vida contigo, y quiero seguir construyéndola por el resto de nuestras vidas. ¿Te casarías conmigo? La mano de Teresa voló a su boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, sí, por supuesto. Sí. Benjamin deslizó el anillo en su dedo y encajó perfectamente. Luego la atrajo hacia sus brazos y la besó por primera vez, un beso suave, dulce y lleno de promesas. Ella le devolvió el beso con entusiasmo y se quedaron allí, en el prado lleno de flores, abrazándose como si pudieran detener el tiempo por pura voluntad. Deberíamos decírselo a padre, dijo Teresa finalmente, aunque no hizo ningún movimiento para soltarlo. Deberíamos. ¿Crees que se sorprenderá? Ni un poco. Ha estado esperando esto desde que pediste permiso para cortejarme. Cabalgaron de regreso a la granja, todavía sonriendo como niños, y Thomas echó un vistazo a sus caras y se echó a reír. Bueno, ya era hora. Empezaba a pensar que te arrastrarías todo el verano, muchacho. ¿No estás sorprendido?, preguntó Benjamin. Me habría sorprendido si no le hubieras propuesto matrimonio. Has estado suspirando por ella durante meses.
Thomas los abrazó a ambos con un abrazo rudo. Bienvenidos a la familia, oficialmente. Ahora, tenemos que empezar a planificar una boda. Planificar una boda en un valle aislado sin vecinos cercanos resultó más simple de lo esperado. Decidieron una pequeña ceremonia en agosto, dándoles tiempo para hacer los arreglos, pero no tanto como para que la espera se sintiera interminable. Thomas conocía a un predicador itinerante que pasaba por la región varias veces al año, y le envió un mensaje pidiendo que el hombre se detuviera a mediados de agosto. Invitaron a los pocos vecinos a una distancia razonable y enviaron un mensaje a Black Hawk para cualquier amigo que quisiera hacer el viaje. Teresa trabajó en la alteración del vestido azul de su madre, y Benjamin compró ropa nueva de un catálogo, las primeras cosas nuevas que había tenido en años. Las semanas previas a la boda estuvieron ocupadas tanto con el trabajo regular de la granja como con los preparativos. Limpiaron la casa a fondo, prepararon comida que se podía almacenar y prepararon un área al aire libre para la ceremonia y la pequeña celebración posterior. Benjamin construyó un simple arco con ramas y flores silvestres, y Teresa lo declaró perfecto. La noche antes de la boda, Benjamin yacía en el pajar, mirando al techo y maravillándose de cuán drásticamente había cambiado su vida. 6 meses atrás, había sido un alma perdida vagando sin rumbo por Colorado, convencido de que nunca encontraría paz ni propósito de nuevo. Ahora estaba a horas de casarse con la mujer que amaba, de unirse oficialmente a una familia y reclamar un lugar en el mundo. El día de la boda amaneció claro y hermoso, el cielo de ese azul profundo perfecto que solo existe en las montañas. Se reunieron unas 20 personas, incluido el predicador itinerante, varios granjeros vecinos y sus familias, y algunos conocidos de Black Hawk que conocían a los Ellsworth desde hacía años. Benjamin estaba de pie bajo el arco con su ropa nueva, sintiéndose cohibido pero decidido. Thomas estaba a su lado como su padrino, habiendo insistido bruscamente en el honor. Cuando Teresa apareció desde la casa con el vestido azul alterado, Benjamin sintió que se le cortaba la respiración. Se veía radiante, su cabello castaño recogido con pequeñas flores blancas entretejidas, su sonrisa lo suficientemente brillante como para eclipsar al sol. La ceremonia fue simple y sentida. Intercambiaron votos escritos desde el corazón, prometiendo apoyarse mutuamente a través de cualquier dificultad que viniera, construir su vida juntos con honestidad y respeto, y atesorar lo que estaban creando. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Benjamin besó a Teresa con quizás más entusiasmo del estrictamente apropiado para una ceremonia pública, pero a nadie pareció importarle. La celebración posterior fue modesta pero alegre. Hubo comida y música cortesía de un vecino que tocaba el violín y baile en la plataforma improvisada que Benjamin había construido. Thomas dio un breve discurso dando la bienvenida oficial a Benjamin a la familia y expresando su certeza de que su difunta esposa habría aprobado la unión. Varias personas ofrecieron felicitaciones y consejos, y los niños corrían jugando mientras los adultos hablaban y comían. Al acercarse la noche y los invitados comenzaron a partir, Benjamin y Teresa se quedaron juntos viendo el sol ponerse detrás de las montañas. Ahora estaban oficialmente casados, socios en la vida y en el trabajo, y el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades. ¿Feliz?, preguntó Benjamin, acercando a Teresa. Increíblemente, más de lo que creía posible. Thomas había trasladado tácticamente sus pertenencias al granero por la noche, dando a los recién casados privacidad en la casa. Fue un pequeño gesto, pero significativo, y Benjamin apreció la discreción del hombre mayor. Él y Teresa pasaron su noche de bodas en la habitación en la que ella había crecido, ahora transformada en su espacio compartido, y Benjamin sintió que soltaba los últimos restos de los muros protectores que había construido alrededor de su corazón. Estaba en casa. Finalmente, verdaderamente en casa. La vida se asentó en nuevos ritmos después de la boda. Benjamin era ahora oficialmente parte de la operación de la granja, con Thomas tratándolo como un socio de pleno derecho en lugar de un empleado. Discutían juntos las decisiones importantes y las ideas de Benjamin tenían el mismo peso que la experiencia de Thomas.
La granja prosperó bajo sus esfuerzos combinados. Expandieron el rebaño de ganado, mejoraron el sistema de riego para los cultivos y completaron reparaciones que se habían pospuesto durante años. Teresa floreció en su nuevo papel de esposa, aunque su trabajo diario cambió poco. Siempre había sido el corazón de las operaciones de la granja, y eso continuó. Lo que cambió fue la presencia de la asociación y el apoyo, el conocimiento de que estaba construyendo algo con alguien que la amaba incondicionalmente. Benjamin y Teresa formaban un buen equipo. Trabajaban eficientemente juntos, anticipando las necesidades del otro y comunicándose sin necesidad de muchas palabras. El lado físico de su matrimonio era tierno y apasionado por turnos, y disfrutaban aprendiendo los cuerpos y preferencias del otro. Hablaban hasta altas horas de la noche sobre sueños y planes, sobre la vida que querían construir y la familia que esperaban tener. El invierno llegó temprano ese año, con la primera nevada cayendo en octubre. Pasaron los meses fríos centrados en proyectos de interior y cuidado de los animales, manteniendo el ganado sano durante el duro clima. Benjamin demostró ser hábil para improvisar reparaciones y resolver problemas, habilidades perfeccionadas por años de trabajo en ranchos que se traducían bien a la agricultura. Para cuando llegó la primavera de 1876, Teresa estaba embarazada. Habían esperado tener hijos, pero la realidad de esperar a su primer bebé los llenó a ambos de emoción y temor. Thomas estaba encantado con la perspectiva de convertirse en abuelo, aunque intentaba ocultar su entusiasmo detrás de una practicidad brusca. El embarazo transcurrió sin problemas durante la primavera y el verano. Teresa continuó trabajando mientras se sintió capaz, aunque Benjamin y Thomas insistieron en hacerse cargo de las tareas más pesadas. Se mantuvo fuerte y saludable, y la partera local que la revisaba periódicamente declaró que todo era normal. Su hijo nació en noviembre durante una tormenta de nieve temprana, llegando con pulmones impresionantes y una cabeza llena de pelo oscuro. Lo llamaron William Thomas, en honor al padre de Benjamin y al de Teresa. Thomas el mayor se emocionó abiertamente al conocer a su nieto, sosteniendo al pequeño bebé con cuidadosa reverencia y haciendo promesas sobre enseñarle a cultivar adecuadamente. Benjamin descubrió que la paternidad le sentaba bien. Amaba el peso de su hijo en sus brazos, el olor a leche de bebé, la forma en que la pequeña mano de William agarraba su dedo con una fuerza sorprendente. Todo el amor que había encerrado después de perder a su familia encontró un nuevo enfoque en esta criatura perfecta e indefensa que dependía por completo de sus padres. Teresa era una madre natural, manejando las demandas de un recién nacido con la misma competencia que aportaba a todo lo demás. Amamantaba a William mientras planeaba la siembra de primavera. Lo calmaba mientras revisaba las finanzas y de alguna manera lograba mantener la casa en funcionamiento sin parecer abrumada. Benjamin se maravillaba de su fuerza y se aseguraba de que supiera cuánto apreciaba todo lo que hacía. El primer año de la vida de William pasó en un torbellino de noches sin dormir e hitos de desarrollo. Creció fuerte y sano, alcanzando todo con manos curiosas y balbuceando con entusiasmo. Thomas mimaba a su nieto descaradamente, tallando juguetes y cantando canciones que Benjamin nunca había oído antes. La vida en la granja continuó sus ritmos estacionales. Tuvieron años buenos y años magros, si el tiempo cooperaba o si destruía las cosechas. A través de todo, Benjamin se sintió anclado de una manera que nunca antes había sentido. Esta era su familia, su hogar, su propósito. La inquietud errante que lo había impulsado durante tanto tiempo había sido reemplazada por una profunda satisfacción. En el verano de 1877, Teresa quedó embarazada de nuevo. Esta vez, el embarazo fue más difícil, con más náuseas y agotamiento. Benjamin se preocupaba constantemente, pero ella le aseguró que esto era normal, y la partera confirmó que todo progresaba como se esperaba. Su hija nació en marzo de 1878, otro bebé de tormenta de nieve que llegó justo al amanecer. La llamaron Catherine Rose y tenía los ojos verdes de su madre y lo que prometía ser cabello castaño rojizo. William, ahora de 15 meses, estaba fascinado por su hermanita, queriendo tocarla e inspeccionarla constantemente bajo una cuidadosa supervisión.
Thomas se estaba ralentizando a medida que pasaban los años, sus articulaciones le molestaban más y su energía disminuía más temprano en el día. Todavía trabajaba duro, pero Benjamin asumió gradualmente más del trabajo físico, mientras que Thomas se centraba en la planificación y la supervisión. Nadie lo discutía directamente, pero todos entendían que el futuro de la granja descansaba cada vez más en los hombros de Benjamin y Teresa. En el otoño de 1879, Thomas enfermó de neumonía. Llamaron al médico de Black Hawk, pero había poco que hacer más allá de mantenerlo cómodo y esperar que su cuerpo luchara contra la infección. Durante 2 semanas, la familia mantuvo vigilia, turnándose para sentarse con Thomas mientras luchaba por respirar. Benjamin pasó horas junto a la cama de su suegro, hablando sobre la granja y los niños, asegurándole que todo se manejaría adecuadamente. Thomas, debilitado pero lúcido, le arrancó promesas sobre mantener lo que habían construido y cuidar de Teresa y los nietos que tanto había llegado a amar. «Lo hiciste bien, muchacho», carraspeó Thomas una noche cuando estaban solo ellos dos. «Mejor de lo que esperaba cuando apareciste con esa yegua coja. Le has dado a mi chica una buena vida. Has construido algo que vale la pena. Estoy orgulloso de llamarte hijo». «Soy yo quien debería estar agradecido», respondió Benjamin, con la garganta apretada por la emoción. «Te arriesgaste con un vagabundo sin nada a su nombre. Me enseñaste todo lo que sé sobre agricultura, sobre construir una vida que significa algo. Me diste a tu hija y tu confianza. Nunca lo olvidaré. Asegúrate de no hacerlo». Thomas logró una débil sonrisa. «Y mantén felices a esos nietos míos. Ellos son el futuro ahora». Thomas murió 3 días después, pacíficamente mientras dormía. Lo enterraron en una colina con vistas al valle, con una simple lápida que lo identificaba como un buen hombre que construyó algo duradero. El funeral fue pequeño pero concurrido, con vecinos hablando de la justicia de Thomas y su disposición a ayudar a cualquiera que lo necesitara. Teresa lloró mucho a su padre, el último vínculo con sus padres y su infancia. Benjamin la abrazó a través de las lágrimas y la ayudó a procesar la pérdida, entendiendo por su propia experiencia que el duelo no se puede apresurar ni razonar. Los niños, sintiendo que algo andaba mal, estaban más silenciosos de lo habitual, y William preguntaba repetidamente cuándo volvería el abuelo. «No va a volver», explicó Teresa suavemente, «pero te quería mucho, y siempre estará cuidándonos». La vida continuó porque tenía que hacerlo. La granja todavía necesitaba ser atendida. Los animales todavía requerían cuidado. Y los niños todavía necesitaban padres que pudieran funcionar a través de su dolor. Benjamin asumió por completo el papel que Thomas había desempeñado, tomando las decisiones finales y llevando la responsabilidad última. Teresa lo apoyó mientras manejaba su propio dolor, y juntos mantuvieron todo en funcionamiento. Durante los años siguientes, continuaron construyendo sobre la base que Thomas y su esposa habían establecido décadas antes. Expandieron las operaciones gradualmente, agregando más tierra cuando un vecino vendió y se mudó al este. Mejoraron la casa, agregando un segundo piso adecuado con dormitorios separados para los niños. Invirtieron en mejor equipo y ganado de cría, siempre con cuidado de no excederse, pero impulsando un crecimiento constante. William se convirtió en un niño serio y reflexivo que amaba trabajar con animales y mostraba una promesa temprana en la comprensión de la tierra. Catherine era más social y aventurera, explorando constantemente y haciendo preguntas sobre todo. Un tercer hijo llegó en 1882, otro hijo al que llamaron James Edward. Tenía el color más oscuro de su padre y demostró ser el más terco de los tres. Benjamin descubrió que ver crecer a sus hijos le traía una alegría que no había anticipado. Cada hito, cada logro, cada peculiaridad de la personalidad lo deleitaba. Les enseñó a montar, a manejar herramientas, a entender los ritmos de la vida en la granja. Teresa les enseñó a leer y a contar, usando los viejos libros de su madre y agregando nuevos a medida que podían permitírselo. La granja prosperó bajo su administración. Se ganaron una reputación de ganado de calidad y trato justo, lo que atrajo a compradores de lugares tan lejanos como Denver.
Ayudaron a los vecinos cuando los tiempos eran difíciles y recibieron ayuda a cambio cuando la necesitaron. Se convirtieron en pilares de su pequeña comunidad, el tipo de personas a las que otros acudían en busca de estabilidad y sentido común. En 1885, la tragedia golpeó cuando un incendio comenzó en el granero una seca tarde de verano. Benjamin vio el humo desde los campos y corrió, pero las llamas se extendieron con una velocidad aterradora. Lograron sacar a todos los animales a salvo, pero el granero en sí se perdió, colapsando en una lluvia de chispas y madera en llamas. De pie entre las ruinas humeantes a la mañana siguiente, Benjamin sintió una desesperación familiar tratando de apoderarse de él. Este era el tipo de contratiempo que podría destruir todo lo que habían construido. El costo de la reconstrucción sería enorme, y perderían ingresos mientras durara la construcción. Reconstruiremos, dijo Teresa firmemente, de pie a su lado con hollín en la cara y determinación en los ojos. Es solo un edificio. Todos estamos a salvo. Los animales están a salvo y nos tenemos el uno al otro. Eso es lo que importa. El costo lo manejaremos, siempre lo hacemos. Esta granja ha sobrevivido a cosas peores. Y nosotros también. Tenía razón. La comunidad se unió para ayudar. Los vecinos llegaron con herramientas y materiales, contribuyendo con mano de obra y experiencia. En 6 semanas tenían un nuevo granero que en realidad era una mejora sobre el antiguo, con mejor ventilación y una disposición más eficiente. La experiencia reforzó lo que Benjamin había aprendido a lo largo de los años, que el hogar no era solo un lugar, sino las personas y las conexiones que lo hacían significativo. Los niños continuaron creciendo, cada uno desarrollando personalidades e intereses distintos. William, fiel a su naturaleza seria, declaró su intención de hacerse cargo de la granja algún día. Catherine quería ser maestra, inspirada por las historias de su madre sobre la educación. James cambiaba de opinión sobre su futura carrera aproximadamente cada semana, entusiasmado con lo que más recientemente había capturado su atención. En la primavera de 1888, Teresa descubrió que estaba embarazada de nuevo a los 33 años. Esto fue inesperado pero bienvenido, aunque Benjamin se preocupaba por su salud. El embarazo fue difícil, con más complicaciones que los anteriores, y llamaron al médico de Black Hawk para que asistiera al parto. Su cuarto hijo, una hija llamada Margaret Ann, nació pequeña pero feroz en agosto de 1888. Requirió cuidados adicionales en sus primeros meses, pero demostró ser una luchadora, ganando peso y fuerza gradualmente. Los niños mayores adoraban a su hermanita, peleando por quien la sostenía y ayudaba con su cuidado. Los años continuaron pasando, marcados por las estaciones, las cosechas y el crecimiento constante de su familia. Benjamin tenía ahora 30 y tantos años, curtido por el trabajo al aire libre, pero fundamentalmente feliz con la vida que había construido. Teresa seguía siendo hermosa para él. Las líneas alrededor de sus ojos y las canas que comenzaban en su cabello solo aumentaban su atractivo. Celebraron su 10º aniversario de bodas en 1886 con una cena tranquila solo para ellos dos, después de que los niños se durmieran. Brindaron por 10 años de asociación, de construir algo significativo juntos, de un amor que se había profundizado y madurado a través de desafíos compartidos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Teresa. ¿De quedarte aquí en lugar de seguir adelante, de ver más del mundo? Nunca, respondió Benjamin con sinceridad. Todo lo que necesito está aquí mismo. Me diste algo que pensé que había perdido para siempre. Una razón para quedarme, para construir, para esperar. Esta vida, nuestra familia, esta granja, es todo lo que estaba buscando cuando vagaba perdido. Encontré un hogar en ti. Tú me diste lo mismo, dijo Teresa suavemente. Asociación y amor, y alguien que me ve como algo más que la hija del granjero. Me hiciste creer en posibilidades que no me había permitido imaginar. Se besaron a través de la mesa, la misma pasión presente que en sus primeros días, pero atemperada ahora con un profundo conocimiento y comodidad. Esto era lo bueno, pensó Benjamin. La base duradera que te lleva a través de los tiempos difíciles
y hace que los buenos tiempos sean aún mejores. A medida que sus hijos entraban en la adolescencia, la granja evolucionó de nuevo. William, a los 15 años, ya era casi tan capaz como su padre, asumiendo responsabilidades significativas y tomando buenas decisiones. Catherine, a los 13, ayudaba a enseñar a los niños más pequeños del valle, demostrando su don para la educación. James, a los 11, todavía estaba encontrando su camino, pero mostraba promesa con las cosas mecánicas, siempre trasteando y mejorando herramientas. Margaret, a los 5, era la consentida de la casa, mimada por sus hermanos mayores, pero logrando mantenerse con los pies en la tierra. Benjamin y Teresa comenzaron a planificar la siguiente fase, cuando los niños se irían para construir sus propias vidas y la granja pasaría a la siguiente generación. Hablaron de expandir la operación para mantener a múltiples familias, de construir casas adicionales en la propiedad, de crear algo que pudiera sostener a sus descendientes por generaciones. En 1893, comprometieron a William con una joven llamada Sarah de una granja vecina. La ceremonia se celebró en el mismo lugar donde Benjamin y Teresa se habían casado 15 años antes, y ver a su hijo hacer las mismas promesas que Benjamin había hecho le llenó los ojos de lágrimas. El círculo continuaba, la siguiente generación tomando su turno. William y Sarah se mudaron a una nueva casa en la propiedad, y William se convirtió oficialmente en socio de la operación de la granja. Benjamin se encontró en la posición que Thomas había ocupado una vez, enseñando y guiando mientras se retiraba gradualmente del trabajo físico más duro. Era extraño pero satisfactorio ver el patrón repetirse con mejoras aprendidas de la experiencia. Catherine se fue a la formación de maestros en Denver en 1894, persiguiendo su sueño de educación. Benjamin luchó con su ausencia, su primer hijo en dejar verdaderamente el valle, pero estaba orgulloso de su determinación y sabía que tendría éxito. Escribía cartas describiendo sus estudios y la bulliciosa ciudad, y ocasionalmente Benjamin se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera elegido un camino diferente. Pero la pregunta era curiosidad ociosa, no arrepentimiento. Había tomado la decisión correcta todos esos años atrás. James sorprendió a todos al desarrollar un serio interés en la medicina veterinaria. Después de ayudar a dar a luz a un ternero difícil, comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre el cuidado de los animales y declaró su intención de seguir una formación formal. Benjamin y Teresa lo alentaron, viendo el valor de tener experiencia médica dentro de la operación familiar. Para 1895, Benjamin tenía 45 años y reflexionaba sobre lo lejos que había llegado desde esa noche desesperada en que había entrado en este valle con un caballo cojo y un alma perdida. Había construido una vida más allá de sus sueños más salvajes, una granja próspera, una familia amorosa, raíces profundas en una comunidad que lo respetaba. El hombre asustado y afligido que había estado huyendo de la pérdida se había transformado en alguien seguro de su lugar en el mundo. Teresa, a los 40, seguía siendo el centro de su universo. Había resistido junto a él a través de desafíos y triunfos, siempre su compañera y apoyo. Todavía caminaban a su lugar junto al arroyo en las tardes de verano. Todavía hablaban durante horas sobre todo y nada. Todavía encontraban alegría en la compañía del otro. Estaba pensando, dijo Teresa una noche mientras estaban sentados viendo el atardecer. En esa primera noche que te quedaste aquí, ¿recuerdas? Por supuesto. Me trajiste la cena al granero y me preguntaste de qué estaba huyendo. Parecías tan perdido, tan decidido a mantener a todos a distancia. Estaba aterrorizado, admitió Benjamin. No de quedarme, sino de querer quedarme, de permitirme preocuparme por algo que podría perder. Y ahora sé que el riesgo valió la pena. Amarte, construir esta vida, criar a nuestros hijos, incluso sabiendo que todo terminará algún día. No cambiaría un solo momento. Esto es lo que hace que la vida valga la pena. Me alegro de que te detuvieras aquí. Me alegro de que Stella se clavara esa piedra en el casco. Me alegro de que fueras lo suficientemente valiente como para quedarte. Yo también. Cada día. Yo también. Se sentaron juntos mientras la oscuridad se acumulaba.
Dos personas que se habían encontrado por casualidad y habían construido algo duradero por elección. La granja continuaría después de que se fueran, pasada a hijos y nietos que agregarían sus propios capítulos a la historia. Pero la base había sido puesta aquí por un vaquero cansado que encontró un hogar y la hija de un granjero que encontró una asociación. Los años continuaron pasando al ritmo constante de las estaciones. Margaret se convirtió en una joven segura de sí misma, interesada tanto en la agricultura como en la enseñanza, decidida a combinar los mundos de sus padres. Catherine regresó de Denver en 1897, ahora una maestra certificada, y estableció una pequeña escuela en Black Hawk que servía a las familias dispersas de la región. William y Sarah tuvieron su primer hijo en 1896, convirtiendo a Benjamin y Teresa en abuelos y dándoles un vistazo al futuro que se extendía más allá de sus propias vidas. James se fue para su formación veterinaria en 1898 y la casa se sintió más vacía con 3 de los 4 hijos fuera. Pero visitaban regularmente y la granja seguía siendo el lugar de reunión de la familia para las fiestas y eventos importantes. La siguiente generación estaba encontrando sus caminos mientras mantenía la conexión con sus raíces, que era exactamente lo que Benjamin y Teresa esperaban. En 1900, al amanecer un nuevo siglo, Benjamin estaba de pie en el porche de la casa que había ayudado a expandir y mejorar a lo largo de los años. Tenía 50 años, curtido pero sano, rodeado de evidencia de una vida bien vivida. Los nietos jugaban en el patio donde sus propios hijos habían jugado. Los campos que había plantado se extendían hacia las montañas. Los edificios que había construido o reparado se mantenían sólidos contra los elementos. Teresa se unió a él en el porche, deslizando su mano en la de él con la facilidad de una larga familiaridad. ¿En qué estás pensando? En lo afortunado que soy, en lo diferente que podría haber sido mi vida si no me hubiera detenido aquí esa noche. No fue suerte, fue una elección. Elegiste quedarte, elegiste construir, elegiste amar. Eso es lo que marcó la diferencia. Tomamos buenas decisiones juntos, las mejores decisiones. Se quedaron juntos viendo jugar a sus nietos, la granja continuando sus ritmos eternos a su alrededor. Y Benjamin se sintió completo de una manera que nunca había imaginado posible durante sus días de errancia. Había encontrado lo que buscaba sin siquiera saber qué era. No solo un lugar, sino un propósito. No solo un hogar, sino una familia. No solo supervivencia, sino una vida rica en significado y amor. Al acercarse la noche, la familia se reunió para la cena, múltiples generaciones alrededor de la mesa que había sido testigo de innumerables comidas y conversaciones a lo largo de las décadas. Benjamin miró a su alrededor los rostros de sus hijos y nietos, a Teresa todavía hermosa a su lado, a la vida que habían creado de la nada más que determinación y amor. Esto era un legado. Esto era el éxito, no medido en oro o fama, sino en relaciones cultivadas y valores transmitidos, y un lugar en el mundo que continuaría después de que él se fuera. El vaquero cansado que había llegado sin nada había construido algo que duraría, y ese conocimiento lo llenó de una profunda satisfacción. Esa noche, acostado junto a Teresa en la oscuridad, Benjamin reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí, toda la pérdida y el dolor que lo habían expulsado de Texas, la errancia sin rumbo por Colorado, la noche en que había entrado en este valle, desesperado y solo. Cada paso había sido necesario para llevarlo a este momento. No cambiaría nada de eso, porque cambiar el pasado cambiaría el presente, y su presente era exactamente donde quería estar. Te amo, le susurró a Teresa, que dormitaba a su lado. Yo también te amo, murmuró ella. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Benjamin cerró los ojos con una sonrisa, sabiendo que el mañana traería más del trabajo, la vida y el amor que habían definido sus mejores años. El joven asustado que huía del dolor se había convertido en un anciano seguro de su lugar. Y esa transformación fue quizás el mayor regalo que jamás había recibido. Los años venideros traerían más cambios y desafíos. Nada permanecía estático y la vida tenía una forma de lanzar curvas inesperadas.
Pero Benjamin enfrentaba el futuro con la confianza nacida de la experiencia y rodeado de personas que importaban. Lo que viniera después, lo manejarían juntos, como siempre lo habían hecho. Y en las noches tranquilas, cuando caminaba solo hacia el arroyo, Benjamin a veces pensaba en el momento en que su vida cambió. Un vaquero cansado deteniéndose en una pequeña granja, conociendo a la hija de un granjero, con ojos verdes y manos capaces, y encontrando el hogar que había estado buscando sin saber que existía. Ese único momento había puesto todo lo demás en movimiento, y estaría agradecido por ello hasta su último aliento. La granja continuó prosperando en el nuevo siglo. William demostró ser un excelente gerente, implementando mejoras mientras respetaba la base que sus padres habían construido. La escuela de Catherine tuvo éxito, con estudiantes viajando desde millas a la redonda para recibir una educación de calidad. James regresó con sus credenciales de veterinario y estableció una práctica que servía a toda la región, convirtiéndose en un recurso esencial para granjeros y rancheros. Margaret se casó en 1902 con un joven que quería dedicarse a la agricultura y construyeron una casa en la sección este de la propiedad. La granja ahora mantenía cómodamente a 3 familias, exactamente como Benjamin y Teresa habían imaginado años antes. La expansión se gestionó con cuidado, con todos contribuyendo según sus habilidades y compartiendo las recompensas. Benjamin se retiró gradualmente de las operaciones diarias, centrándose en ser abuelo y consejero en lugar de trabajador principal. Su cuerpo le recordaba constantemente que ya no tenía 26 años y aceptó las limitaciones con gracia. Teresa también redujo el ritmo, aunque se mantuvo aguda e involucrada en todas las decisiones familiares. Celebraron su 30º aniversario de bodas en 1906 con una gran reunión que congregó a familiares y amigos de toda la región. Fue un testimonio de las relaciones que habían construido y mantenido durante décadas, y Benjamin se sintió abrumado por el amor y el respeto evidentes en la celebración. 30 años, reflexionó Teresa esa noche después de que todos se hubieran ido. Parece una eternidad y nada de tiempo a la vez. Los mejores 30 años de mi vida, dijo Benjamin, y espero con ansias cuantos más tengamos. Hombre codicioso, cuando se trata de tiempo contigo, absolutamente. Continuaron aprovechando al máximo sus años juntos. Viajaban ocasionalmente, visitando Denver y otras ciudades para ver en qué se estaba convirtiendo el mundo moderno, pero siempre regresaban a la granja con alivio y felicidad. Este era su hogar, inmutable en su naturaleza esencial, incluso mientras los detalles evolucionaban. En el invierno de 1908, Benjamin enfermó de influenza. Fue lo suficientemente grave como para que el médico insistiera en un reposo completo, y durante semanas, Benjamin estuvo confinado en la cama mientras su cuerpo luchaba contra la infección. Teresa rara vez se apartó de su lado, y la familia se turnó para mantener la vigilia. Se recuperó finalmente, pero la enfermedad lo envejeció notablemente, dejándolo más débil que antes. Me asustaste, admitió Teresa una vez que estuvo fuera de peligro. No estoy lista para perderte todavía. No estoy listo para perderme, respondió Benjamin. Todavía tenemos mucho por vivir. Y continuaron viviendo, aunque a un ritmo más lento. Benjamin pasaba más tiempo en su silla en el porche, observando la granja operar a su alrededor y ofreciendo consejos cuando se los pedían. Jugaba con nietos y bisnietos, contaba historias de los viejos tiempos y disfrutaba de la paz que provenía de saber que su legado estaba seguro. Teresa siguió siendo su compañera constante, todavía aguda y de opiniones firmes, todavía el centro de la vida emocional de la familia. Habían superado todo juntos y habían salido más fuertes por ello. Su vínculo se profundizó por la experiencia compartida y fue probado por las dificultades. En la primavera de 1910, cuando Benjamin se acercaba a los 60 años, reflexionó sobre la extraña matemática de una vida bien vivida. 51 años desde su nacimiento, 34 años desde su llegada a este valle, 34 años de matrimonio, familia y construcción de algo significativo. Los números parecían arbitrarios, pero representaban algo profundo,
Una vida transformada de la desesperación a la satisfacción, de la errancia solitaria a la conexión profunda. Pensaba a menudo en sus hermanos, muertos ya por más de 3 décadas, y se preguntaba qué pensarían de su vida. Esperaba que estuvieran orgullosos. Esperaba que entendieran por qué había dejado Texas y cómo había encontrado la paz. Todavía los extrañaba. Probablemente siempre lo haría, pero el dolor ya no lo consumía. Se había transformado en un recuerdo agridulce, presente, pero ya no debilitante. Thomas también permanecía en sus pensamientos, el hombre que se había arriesgado con un extraño y le había dado todo lo que importaba. Benjamin intentaba honrar ese regalo cada día, siendo el tipo de persona que Thomas había creído que era: honesto, trabajador, devoto de la familia y la tierra. Y Teresa, su compañera en todas las cosas, que había visto potencial en un alma perdida y lo había amado hasta convertirlo en alguien digno de esa visión. Le había dado hijos, un hogar y un propósito. Había estado a su lado en cada desafío. Lo había hecho mejor simplemente creyendo que podía hacerlo. Le debía todo y pasaba cada día que le quedaba tratando de demostrárselo. En su 35º aniversario de bodas en 1911, la familia organizó otra celebración. Benjamin era más lento ahora, su cabello completamente gris y su rostro profundamente arrugado, pero su sonrisa era genuina mientras miraba a su alrededor lo que habían creado. 4 hijos, todos exitosos y felices a su manera, numerosos nietos con más llegando regularmente, una granja que prosperaba bajo una gestión capaz, un legado que continuaría mucho después de que él se fuera. Lo hicimos bien, le dijo a Teresa esa noche mientras se sentaban juntos viendo las luciérnagas danzar por los campos. Lo hicimos mejor que bien. Construimos algo hermoso. Tú lo construiste, yo solo ayudé. Lo construimos juntos. Ese fue siempre el punto. Asociación, combinar fortalezas, crear algo que ninguno de los dos podría haber manejado solo. Te amo. Lo he mencionado recientemente, no en la última hora más o menos. Inaceptable. Te amo más de lo que pensé que era posible amar a otra persona. Salvaste mi vida de maneras grandes y pequeñas. Me diste una razón para creer en el mañana. Tú también salvaste la mía. Estaba contenta antes de que llegaras, pero no verdaderamente feliz. Me mostraste la diferencia. Me mostraste lo que la asociación, la pasión y la conexión profunda podían ser. Nos salvamos el uno al otro. Se sentaron juntos hasta que salieron las estrellas. 2 personas que se habían encontrado por casualidad y se habían aferrado por elección. Su historia de amor escrita a lo largo de décadas y generaciones. Y cuando finalmente entraron a dormir, Benjamin sintió la misma gratitud que había sentido miles de veces antes. Agradecimiento porque un vaquero cansado se había detenido en una pequeña granja, había conocido a la hija de un granjero y había encontrado el hogar que había estado buscando sin saber que lo estaba esperando.